Ay, Ya llegó el doctor. ya vamos a entrar a hablar de coágulos y sangre y cosas ahí. Cállate. Es que sí. Pues ya llegó el doctor y en vez de una cosa alegre, unas tristezas con el doctor Manlio Fabio Márquez Murillo. Ajá. Qué chistoso que se llames Manlio Fabio. Sí, somos homónimos. Pero aparte le dieron al Bueno, clavo. ahora ¿Quién sí ya habrás voy a ser nacido muy primero? famoso. ¿Manlio o tú? ¿Manlio o tú? Y si tus papás eran súper fans de Manlio Fabio y por eso te pusieron así. ¿Qué tal? No, la historia real es que me pusieron así, y probablemente también al senador, ahora presidente del PRI, por Manlio Fabio Altamirano, un veracruzano emérito que iba a ser un político, que iba a ser incluso gobernador de su estado, y entonces mucha gente en el sureste de México lo admiraba mucho, incluyendo a mi abuelo. Entonces mi abuelo le puso a mi papá Manlio y después mi papá a mí Manlio Fabio. Ay, mira, el doctor sabe muy bien el origen de su nombre. Muy bien. ¿Por qué te pusieron Marta a ti? Marta. Mira, habían por mi unos tía. animalillos ahí en Nicaragua No, que les decían Marta Martas. por mi tía, Pues andaban ahí en los por mi arbolillos. abuela. Por eso soy Marta Melina. Ok, a mí Rebeca por mi abuela y por mi tatarabuela que también se llamaba ¿Y del Rebeca. Pilar? Del Pilar por la hermana de mi papá, fíjate. Para que Rebeca no del hubiera Pilar. resquemor entre las familias, bueno, Claro. le ponemos el nombre de la abuela materna y el segundo nombre por la hermana paterna. De hecho, Marta, mi tía Marta, es mi madrina. Por eso me llamo Marta. Martita de baile. Marta Emelina de baile. Ella es Marta de baile. Mira, sabemos nuestros orígenes muy bien. Más que nada. Así debe de ser. Y sabemos de coágulos. Un poco yo sí, Oigan, un poco, porque es que como somos Manlio amigos. Fabio Márquez, el doctor, es cardiólogo y es especialista en arritmias, es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, es coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca y hemos estado hablando mucho con él del corazón, porque es increíble la cantidad de casos de mujeres con infartos, Así es. cada vez más, y hombres, y que si los infartos entre más joven, más fulminante y más probabilidades de que te mueras. En fin, una serie de situaciones. Y más casos de gente joven que ya se infartó fulanito. ¿Y cuántos años tenía? 45. Claro. ¿O cuántos O sea, años tenía? 38. 32. Así es. ¿Cuál es el Ay, infarto de más verdad. joven que has visto? El más joven que me ha tocado a mí de 32 años. Hijo, Es el más joven. infartarte a los 32. Bueno, también. Tenía una gran carga familiar, o sea, genética. Y Más ya sus había, hábitos ya había pésimos, me tenido un imagino. hermano con infarto y el papá también se había infartado. pero pon tú, en mi entonces, familia, 0 infartos. de entrada estás un poco protegida, pues, porque la mayoría de las enfermedades tienen un fondo genético y se van heredando. Pero También de por mi supuesto parte, que cero infartos. si fumas, si tu colesterol Cero está fumamos, alto, cero no fumamos. haces ¿De qué estás ejercicio, hablando? Cero ¿sabes? fumamos, Entonces, cero tomamos, cero Bueno, pero tomamos. no hablemos Cero de nos eso, ¿no? Yo desvelamos. ejercicio diario, así es que ni vengas aquí a chamuscar, a echar la sal. Oigan, es que la última vez que viniste, Manlio, estábamos hablando de las enfermedades cardiovasculares. No sé en qué momento, cuentavientes, acabamos hablando de los coágulos y de los anticoagulantes. Seguramente, y pido una disculpa al público que está escuchando este programa, porque voy a tener que hacer una analogía, pero creo que el único coágulo que hemos visto físicamente... Cállate, hija. Bueno, perdón. El son los coágulos que algunas mujeres tenemos cada 28 días. Ese es el coágulo que yo recuerdo y conozco. Bueno, y es más, te lo conozco muy bien. mucha hijo. gente Cállate. mucha gente conoce los coágulos que se hacen cuando uno se lastima, cuando uno se abre ¿Cuál la piel. coágulo es ese? Sí, coagula. Lo primero que hace para cicatrizar una herida es hacer un coágulo. Los coágulos, en términos generales, son benéficos. Los coágulos Sí, pero sirven el coágulo para de la que herida, no te desangres. claro, pero el coágulo de una herida no se hace una cosita redonda, así gordita, No, como el no, coágulo de la menstruación. Claro, Perdón, no, lo que lo diga así, totalmente cuentavientes. diferente, claro, por supuesto. ¿No? A ver, explica cómo se coagula la sangre. A ver. Muy bien. A ver si muy hematólogo. La sangre tiene unos componentes en su interior que hacen que se vayan agregando compuestos que son como pequeños churritos, vamos a llamarle así, y esos churritos van disueltos en la sangre. Pero cuando estas sustancias se hacen que el churrito se pegue, entonces todos los churritos se pegan y se hace como una maraña de churritos y ahí es cuando se coagula la sangre. Y entonces la sangre pasa de estar en un estado completamente líquido a estar en un estado gelatinoso, sólido, tipo gelatina, exactamente, y eso es lo que constituye el coágulo. O sea, es como una mini presa para que no te desangres. Exactamente, esa es la función. Pero entonces, ¿cómo los churritos se dan cuenta? ¡Uy!
Ya se abrieron las compuertas y está corriendo la sangre. Porque vamos a juntarnos. En ese momento que se abre... ¡Operación Muégano! ¡Operación Muégano! Exactamente. Hay una serie de señales intracelulares y celulares. Entre las células se comunican liberando sustancias que le dicen a esos churritos, saben que tienen que pegarse. Esos churritos se llaman fibrinógeno, ya ese es el nombre más estricto, y ese fibrinógeno se convierte ya en fibrina, que ya es el churrito final que se junta con todos los demás churritos y hacen que se tape la presa. Un pequeño dique. Exactamente, y todo esto se hace por sustancias químicas, es impresionante el cuerpo que son humano. El mastique y los tabiques para que uno no se desangre. Podrías entenderlo de esa manera, exactamente. Tienen nombres mucho más complejos. Ahora, uno de los peligros de tener hemofilia... ¿Qué tal la que ya está disvariando? Pero vamos a dar una clase de sangre. Pues sí. Los que tienen hemofilia no coagulan bien. Así es, ahí el problema es justamente ese, que no estás coagulando bien y entonces tienes tendencia a las hemorragias, ¿no? Como el nombre lo dice. Entonces, esas gentes lo que tienen, su problema es de sangrado. O sea, ahí el riesgo es al revés. Ahora, no están coagulando. Ahora, ¿quién hace particularmente harto coágulo? Bueno, ese es al revés. ¿Eso de qué depende? Eso depende de ciertos factores intrínsecos de la persona que tiene tendencia a coagular mucho su sangre y por otro lado algunas enfermedades y algunas predisposiciones que hacen que la gente tenga ese coágulo. Por ejemplo, comentábamos en el otro programa acerca del infarto y yo les decía que tú podías tener la arteria medio tapada, vamos a decir un 50% de la arteria tapada con colesterol, pero un día de repente se hacía un coágulo sobre esa placa del 50% y ese coágulo, esa maraña, ese dique, como tú lo dijiste, acaba por tapar al 100% la arteria coronaria. Y entonces, ¿qué pasa? Que de 50% de sangre tenías todavía la mitad de la irrigación, se bloquea al 100% y viene el infarto. Las células empiezan a morirse. Entonces, una predisposición es esa, que tengas ateroesclerosis en las arterias coronarias y eso favorece el coágulo. Otra predisposición en otro territorio completamente diferente, por ejemplo en las piernas, es que la gente se quede acostada mucho tiempo. Cuando la gente se queda acostada mucho tiempo ocurre una cosa que se llama éstasis, quiere decir que la sangre se queda estancada. Y eso favorece que la sangre se coagule. Okay. Entonces, por eso, cuando a alguien lo operan, lo tratan de levantar a caminar lo más rápido posible. ¿Por eso? Claro, por supuesto. Ay, man, usted sabe tantas cosas. De darte tus pasitos ahí en el cuarto. ¿Por eso no has terminado de parir cuando ya te quieren levantar? Así es, exactamente, y te ponen las medias elásticas, esas que les molestan un montón porque están hinchadas, igual para aumentar la circulación de la sangre, en este caso venosa, para que no se quede la sangre estancada. Haz de cuenta que estás como exprimiendo las venas para que regrese la sangre al corazón. Pero igual en los aviones. Ah, claro, en los aviones es súper importante. Por eso ahora, si se han fijado en los vuelos, digamos, transatlánticos, ¿no?, que duran 13 horas, te ponen, tanto en la hojita que te ponen al frente del avión como en la pantallita, te ponen a hacer ejercicios con las piernas. Te dicen, primero, no se quede todo el tiempo sentado, procure caminar en el pasillo, levántese para ir al baño, y si no, haga ejercicios con las piernas. Te piden que te pongas como de puntitas para que se mueva y para que hagas ejercicio con los gastrocnemios, que son los músculos gemelos que tenemos en las piernas, y entonces se muevan la sangre. Si no, ¿qué es lo que pasa? Cuando te quedas sentado mucho tiempo en el autobús o en el avión, cuando llegas a tu destino, ¿cómo llegas? Todo hinchado de las piernas. ¿Por qué? Porque la sangre se estanca y entonces empieza a extravasarse, a salirse de los vasos y se hinchan las piernas. Pero eso no es ningún problema, es nada más estético. Lo malo es que aparte, si alguien tiene la predisposición, le puede hacer un coágulo en la vena. ¿Y qué es lo peor? Ese coágulo, cuando te levantas a caminar, se mueve de la venita, se va al corazón y del corazón pasa al pulmón y hace una embolia pulmonar, que es peligrosísimo, potencialmente fatal. Oye, perdón, no quiero asustar a nadie, pero ¿cuántos de ustedes van en un vuelo, se quitan los zapatos y cuando te los quieres volver a poner, ese zapato no entra? Así es, imagínense eso, pero si tienes la predisposición genética o hereditaria familiar a hacer coágulos. Claro, ahora, ¿cómo sabes que tienes la predisposición genética? Bueno, la mayor parte de los casos ya alguien en tu familia tuvo o una tromboembolia pulmonar o algún otro problema se le llama embolismo, al hecho de que se haga un coágulo y se vaya, por ejemplo, a un riñón, se vaya a un intestino, ¿sí? Entonces, cuando ya tienes ese antecedente, primer punto. Segundo punto, cuando ya te pasó. Hay gente que ya tuvo una pequeña embolia pulmonar, sobreviven sin ningún problema, pero tienen que estar toda la vida anticoagulados, esos están en más riesgo.
Ok, pero si nunca nadie en tu familia ha tenido eso. Bueno, mi papá tiene flebitis. Mi papá tiene Si tienes enfermedad venosa, como en este caso la flebitis, también te predispone a eso. Esas cosas son las que te predisponen. Sí, ahora, si nunca la has tenido, bueno, la probabilidad es baja, pero es mejor hacer los ejercicios, tomar mucha agua durante el viaje para que no te vaya a dar un embolia. Eso en el avión. Eso en el avión. No estar mucho tiempo sentado. Así es. Hacer ejercicios con las piernas como si estuvieras de puntitas. Pues ya los estoy haciendo ahorita. Desde ahorita, Sí, yo exactamente. también. Oye, yo tengo una pregunta, doctor. No sé si se la sepa. ¿A qué velocidad corre la sangre por nuestras venas? Uy, no la recuerdo en este momento. Pero te es como mentiría. tipo qué. O sea, será. Pero es bastante rápido porque nosotros la sangre tiene que tenemos 5 litros de sangre aproximadamente en nuestro cuerpo y cada minuto pasa esa misma sangre, da toda la vuelta al sistema circulatorio. O sea, échale Entonces, cálculos. va muy rápido, va muy rápido. Sí, va rapidísimo. A ver, Así Luis, es. averíguate Sí, a qué velocidad viaja la sangre por las venas. Ujú. Y las arterias más bien, porque donde más viaja es por donde más la velocidad está fácilmente vista es en las arterias. Las venas son más Ok, leves. pero entonces, para todo el cuentaviente de a pie, si nunca nadie ha tenido temas de coágulos o trombos flebitis o trombos. flebitis, y nunca les ha dado, ¿cuáles son las probabilidades de que tengan problemas de coagulación y cómo te das cuenta si tienes problemas de coagulación? Bueno, en primer lugar, de los 2 problemas de coagulación que mencionaste, se dan cuenta uno por cosas diferentes. Si el problema es una falta de coagulación, la gente empieza a tener hemorragias, ¿sí? Por ejemplo, a lavarse los dientes o cuando tienen una gripa, luego empiezan a sangrar de la nariz. Ujú. Y en algunos casos les aparecen unos puntitos rojos en la piel que se llaman petequias, o incluso moretones, que dicen, ay, es que no sé cómo me apareció este moretón. Entonces ese moretón es que no está coagulando bien, pum, y aparece el moretón en la piel. Si no hay una causa del moretón, hay que ir a revisar eso, ¿no? Porque puede ser un problema de falta de coagulación. Pero cuando vino de la nada, pero la Cuando gente viene que de se la nada. moretea muy fácilmente, Ah, no, eso nada más es fragilidad capilar, o sea, tienen Claro. mucha fragilidad de sus vasitos. o sea, es más bien que te salgan moretones Sí, de la así, nada. de repente, de la nada, sin nada y el moretón grande, ¿no? Obviamente no una cosa pequeñita. Claro. Y el otro extremo opuesto es cuando la gente hace coágulos. ¿Cómo vas a tener la molestia, el síntoma? Depende de dónde se haga el coágulo. Si el coagulito se hace en las venas, las piernas, en la vena de las piernas, la pierna se hincha. Luego se pone dolorosa, te duele y puede cambiar incluso a la coloración, hacerse un poquito más oscura. Ok. Si la gente ya tiene varices, bueno, se van a ver las venas dilatadas, ¿no? Pero dime una cosa, la Grandotas. gente que tiene varices Sí. tiene problemas de coagulación. Sí, claro, esos son un factor de riesgo para hacer embolias venosas, Ajá. coágulos en la vena. O sea, nada de que, ay, es que no me gusta cómo se ven, déjense eso. Exacto, ahí lo estético es lo de menos. El problema es que lleva una insuficiencia venosa y puede haber una trombosis venosa profunda, que así se llama cuando se pone un coágulo grandote en las piernas y ese coagulote se puede ir al pulmón. ¿Ya averiguaste, Luisa? Ya. A ver. La velocidad de la sangre es diferente en cada parte del cuerpo, pero en la carótida, que es donde corre más rápido, es aproximadamente 1 metro por segundo. La Rapidísimo. velocidad varía dependiendo de qué tan lejos esté del corazón, de la jerarquía vascular y del diámetro del vaso, entre otros factores. Pero un metro aprox- por segundo Pues es de es volada. imagínate. rapidísimo, imagínate. Sí, así, ¡fum! Un metro en un ¿Y segundo. cuántos metros de carretera venosa o arterial tenemos? Tendrías que ver arterial. Arterial, Ajá, ¿no? para Ok, calcular. ahora, perdón que vuelva a regresar al tema de los coágulos durante la menstruación. Ese es el tipo de coágulos que nos es más familiar. Hay diferentes tipos de coágulos y cuáles son los que se van al pulmón y cuáles son los que se van al cerebro. Y cómo son físicamente y de qué tamaño. Todo eso quiero saber. El coágulo, haz de cuenta, como tú lo has mencionado, es la agrupación de la sangre. Se ve rojo, color púrpura, chiquito, generalmente, dependiendo del vaso o el lugar donde se forme. Los coágulos más grandes son los que se forman adentro del corazón y pueden llegar a medir 1, 2 o hasta 3 centímetros. O sea, muy coagulote. grandes. Coagulote grande. Exactamente. La mayoría no son tan grandes, son menos de 1 centímetro, son pequeñitos. Y entonces, dependiendo dónde se formen, es a dónde se van. Si se forman, por ejemplo, les comentaba yo, en las piernas, ese coágulo va a tender a subir hasta el lado derecho del corazón y de ahí pasar al pulmón. Y en el pulmón hagan de cuenta que fuera como un túnel, ¿sí? Sí, como un túnel que al principio es ancho y después se va Como un estrechando. embudo. Como un embudo. Entonces, dependiendo del tamaño del coágulo, va a llegar un momento en el que va a tapar ese embudo. Ahora, O no, si claro, es muy ¿no? chiquito, si es muy chiquito, va a ser Va hasta a el ser- final. va a seguir- ajá. Exacto, y si es muy grande lo va a tapar al principio. Y de eso va a depender el cuadro clínico.
Si el coágulo es chiquito y se va hasta el final del pulmón, no va a dar casi molestias. Y a lo mejor pasa desapercibido hasta que la persona tiene muchas de estas embolias. Eso se llama tromboembolismo crónico. Eso es lo que te iba a preguntar, doctor. Si ese coagulito de la nada está danzarín, o sea, el síntoma es hasta que se te hincha la pierna o tienes ese dolorcillo. Exactamente. Pero si, por ejemplo, el coágulo se tapa al inicio del embudo, o sea, al principio de donde le llega la sangre a todo el pulmón, entonces sí se puede morir un pedazo del pulmón. Eso se llama infarto pulmonar y eso duele, provoca falta de oxigenación, falta de respiración, la gente no puede respirar y es un problema muy serio. A veces hay que entrar y destruir el coágulo. Ahora inclusive. mira, le pasó eso. ¿Qué? Vive ahorita, gracias a Dios y todo súper bien, pero estuvo casi 2 días con la embolia ahí. Igual, le hicieron una operacioncilla, chiquita, menor, pero nunca supo que tenía ese coagulito y de repente empezó a sentir, primero, sus síntomas fueron taquicardia, dolor en el tórax impresionante y dolor en una pierna. Exactamente, es el cuadro. Dijo, ay, bueno, ya típico. se me quitó y se le quitó de cuenta un Te día. duele y el otro día donde se hace el trombo en la pierna y luego cuando se va al pulmón te duele el pulmón, te duele el pecho y el corazón trata de responder aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces te dan palpitaciones y tienes taquicardia. Claro. Pero, perdón, cuando duele el pulmón, ¿duele en el pecho o duele en la espalda? Puede doler dependiendo dónde sea, en el pecho, en la espalda Dios o de un de mi costado. vida. Habitualmente es de un costado. Fun fact. Si ustedes estiran todas las venas, todo el sistema de arterias, arterioles, capillaries. Arteriolas. Yo voy a decirlo en inglés. Vessels, Vasos capilares, arteries, las arterias, arterioles, arteriolas, capillaries, capilares, venules, bueno, vénulas. las vénulas y las venas Sí. medirían 60,000 millas. Esos No, son más hazme o una menos. nota al montón. metro, hombre. Pues haz de cuenta 125,000 kilómetros. O sea, lo que tenemos en nuestro cuerpo. Ajá, o sea, si juntas todas Sí, como en todas en las cadenita y las cascaditas, estiras las estiras, todas, 125,000 Es kilómetros 2 veces más. y media la circunferencia de la Tierra. ¿Qué? Para que veas. Para que Sí, veas es que tenemos impresionante. un universo en nuestro cuerpo. Es maravilloso. Cuidémoslo. Es muy fuerte. Sí, Cuidémoslo. es un hecho. Ok, continuemos, doctor, con nuestras clases de coágulos. Regresando del corte, si tienen cualquier pregunta, cuentavientes, mándenos un tuit @Marta de Baile, un mail a radio@martadebaile.com o en Facebook en De Baile Oficial. Y ya volvemos a hablar con el doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo, sobre los coágulos en el corazón. Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Manlio Fabio Márquez, es cardiólogo. Él es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y estamos hablando de los coágulos en el corazón y en el pulmón. ¿Cuáles son los tamaños? Si hay diferentes tipos de coágulos y a dónde se va cuál. Entonces, arráncate, Manlio. Muy bien, pues ya comentamos los coágulos que se originan de las venas que se van al pulmón y el otro grupo importante de coágulos son los que se originan adentro del corazón, pero en el lado izquierdo, específicamente en la aurícula izquierda. Esos coágulos generalmente se provocan por una arritmia que se llama fibrilación auricular. Cuando algunas personas tienen esta arritmia, la sangre no circula bien por esta aurícula izquierda, se queda como estancada. Y se hacen coágulos, generalmente te comentaba yo, pequeños de menos de 1 centímetro, pero el problema es que del lado izquierdo del corazón sale la aorta, y de la aorta las carótidas que van a llevar la sangre al cerebro. Si en algún momento ese coágulo tapa alguna de las arterias del cerebro, en ese momento puede venir un infarto cerebral. Espérate, para ahí. Ok, si los coágulos en la aurícula izquierda del corazón, ¿qué tal como nos vamos a volver unos profesionales? Son menos de 1 centímetro. Dame el tamaño de las arterias del corazón, de la aorta. No, de las del cerebro sería. Ok, pero pasa No, pasa perfecto. Por la aorta mide 3 centímetros, o sea, por ahí pasa perfecto. Por ahí va a pasar y luego perfecto. las carótidas deben de medir 1,5, o sea, pasa también súper bien. No sé exactamente cuánto, pero pasa muy bien. El problema es cuando ya llega a los vasos del cerebro, que esos sí son todos menores de 1 centímetro. Y entonces ahí es donde se atora, exactamente. Entonces te tapa una vasito de una arteria del cerebro, no le llega sangre a la zona que debería de irrigar esa arteria y las neuronas se mueren.
¿Y qué sientes? ¿Cuáles son los síntomas ese de que es el se te fue famoso un coágulo al cerebro? o enfermedad vascular cerebral o accidente cerebrovascular, tiene muchos nombres, que es cuando la gente se queda sin poder movilizar el brazo y la pierna de un solo lado, que ustedes lo han visto, que de repente, a lo mejor con algún familiar o algo, que dicen, dejó de hablar, se le puso chueca la boca y se le paralizó la mitad del cuerpo. Así te dice la gente. Ajá, exacto. Claro, pero es que esas arterias son, ¿qué? 4 o 7 milímetros. Son chiquititas. Comparados con la aorta, que es la arteria más gruesa, que tiene 2.5 centímetros, más o menos. Por ahí a 3. pasa perfecto. Claro. Pero allá arriba se atora. Y entonces, la consecuencia aquí es una consecuencia neurológica. Ahora, ¿qué pasa? El cuerpo inmediatamente trata de deshacer ese coágulo. Hay una reacción inmediata, echas a andar una serie de mecanismos para tratar de acabar con ese coágulo que aquí está en forma innecesaria. Si lo logras deshacer rápido, se recuperan las células del cerebro. Les vuelve a llegar sangre y vuelven a vivir, vamos a llamarlo así. ¿Y qué pasa? El paciente se recupera de ese problema de falta de movimiento del brazo y de la pierna, de un solo lado. Esos entonces, son coágulos que arteriales. Arteriales que se están yendo al cerebro. Y entonces cuando el paciente se recupera, se llama ataque isquémico transitorio. Ok. Así le llaman. No, espérate. Porque ¿pero dañó algún órgano? Cállate. Perdóname, pero este transitorio sí puede dañar que no sea reversible. Exacto, ya cuando es infarto. Cuando no se revierte es infarto. No, espérenme un segundo. Aquí hay una emergencia grave. ¿Qué? Hace poco que estuvo el doctor Erwin Chiquete, que es neurólogo, Manlio, estuvimos hablando de la gente que padecemos de migraña. Y alguna vez a mí me dio un ataque de migraña tan cañón que empecé a hablar en lenguas. Y un neurólogo me dijo que era un ataque isquémico cerebral transitorio. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que se me fue un coágulo al cerebro? No, son cosas completamente diferentes. Lo que pasa es que Explica bien. La migraña puede llegar a afectar a las células neuronales, justo como te pasó a ti, y las células dejan de funcionar, pero no porque significa que se me fue un coágulo que haya un coágulo cerebro, ni nada por el estilo. De hecho, el diagnóstico diferencial es ese, con un ataque isquémico transitorio, es decir, con que no haya una embolia. Pero la mayor parte de los casos, como el tuyo, es benigno, es solamente asociado a la migraña, se quita la migraña y se recuperan 100%. Claro. Entonces, hay ataques isquémicos cerebrales transitorios. El ataque isquémico transitorio es el que sí es secundario a un coágulo. El tuyo no fue un ataque isquémico transitorio, fue una migraña, recibe un nombre muy específico, que no lo recuerdo ahorita en este momento, que es la migraña que se asocia con datos tipo ataque isquémico transitorio, pero no es un ataque isquémico transitorio. Gracias, qué bueno que ya nos diste paso. Ok, estos son los coágulos arteriales. Ahora, hay otros coágulos, cuentavientes, que se llaman coágulos venosos. Y los coágulos venosos se forman en la segunda parte del sistema circulatorio, que es la parte venosa, la que regresa la sangre al corazón, y se pueden formar, por ejemplo, a nivel de las arterias renales y tapar una de las arterias renales. Se pueden también formar a nivel de los intestinos. Hay unas venas que se llaman mesentéricas, ahí también se pueden tapar y producen un cuadro muy grave de dolor abdominal que se llama trombosis mesentérica. Aparte del que ya comentamos, típico o más común de las venas de las piernas, que se va al pulmón y que se llama embolia pulmonar. Ok, ¿hay algo que podemos estar haciendo todos los días que ayuda a que produzca nuestro cuerpo coágulos? Pues básicamente lo que pudieran hacer más bien es no estar haciendo ejercicio, por ejemplo. Sí, o sea, son las cosas que te ayudan a que se hagan los coágulos. ¿Y el cigarrito? Y si tú le agregas cosas como el cigarro, que lastima las paredes de las arterias y de las venas, eso también puede favorecer la formación de los coágulos. Los anticonceptivos también, ¿no? También los anticonceptivos hormonales pueden favorecer la aparición de los coágulos. Todo eso puede favorecer la aparición de los coágulos. Pero entonces tú como cardiólogo, pensemos en ustedes, cuentavientes que toman anticonceptivos. Si hay historia de problemas de coagulación en su familia, les dirías, no se tomen un anticonceptivo. Así es, definitivamente. De hecho, es obligación del ginecólogo o la ginecóloga, cuando tienen que recetarlos, verificar si personalmente la paciente nunca ha tenido
trombosis, porque a veces pudo haber tenido una trombosis y nadie se dio cuenta, pero le ves las piernas y están hinchadas, están con pigmentación café, que nosotros le llamamos pigmentación ocre, ¿no? Y se ven las varices, entonces dices, ¿sabes qué? Esa no es una paciente candidata ideal para los anticonceptivos. Por eso es que es importante ir con el doctor, ¿no? Y no autorrecetarse, porque, ay, que mira, esos anticonceptivos a mí me cayeron muy bien, ¿no? Tómatelos tú. No, tienes que ir con el doctor, porque él es el responsable de verificar que sí los puedas tomar. Historial médico, porque si no, familia, claro. Exactamente, te puede venir una tromboembolia. ¿Y esto es mito o realidad? Lo de que hace años, ahorita evidentemente no lo hacemos, yo no lo hago, pero es, tómate media aspirinita todos los días para que tu sangre circule y no sé qué. ¿Esto qué onda? ¿Es bueno, es malo o qué? No, es muy bueno. La aspirina sirve sobre todo para prevenir los coágulos arteriales, los que habíamos comentado, de tanto los de la aurícula izquierda por la fibrilación auricular como los de las coronarias cuando se van a tapar. Entonces, nosotros no le llamamos anticoagulante porque no es tan fuerte como un anticoagulante, le llamamos antiagregante plaquetario. Evita que las plaquetas, aquí las plaquetas en vez de ser como los churritos serían como cacahuates, vamos a decirlo así, porque son redonditas, evita que las plaquetas se unan todas y también tapen, entonces ese se llama antiagregante plaquetario. Pero mira, para los cuentavientes, como dices tú, le pueden llamar que es un anticoagulante y no pasa absolutamente nada. La aspirina a dosis bajas, ojo, esto es muy importante, no la aspirina de 1 gramo que usas para el dolor de cabeza, la aspirina a menos de 300 miligramos diarios puede ayudarte a prevenir coágulos. Pero todos deberíamos de tomarnos eso. No, eso solamente, ¿por qué? Porque obviamente puedes traer otras cosas, gastritis y otras cosas, ¿no? O sea, pero dependiendo de la edad, de tus antecedentes personales y familiares, puedes empezar a tomar aspirina y se puede tomar diario sin ningún problema, 100 miligramos, que se llama aspirina Protect, y sirve para protegerte de infartos y de embolias. Por eso, pero por ejemplo, las personas que fuman, como Rebeca, ¿vale la pena que se tome su aspirina diario? No es cierto, y bebe, no es cierto. Y bebe. Bueno, y no hace ejercicio, perdón. El paracetamol, si se van juntando factores de riesgo, como en este caso, falta de ejercicio, sedentarismo y tabaquismo, sí sería conveniente, por lo menos cada tercer día. Órale, entonces sí. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Pues mejor hay que dejar menos de tomar 100 miligramos. ¿Y de así fumar? 100 miligramos es la dosis estándar en México. Que es ácido acetil salicílico. Pero ahí te encargo la gastritis, doctor. Salicílico. Fíjate que la gastritis se da solamente a dosis altas de aspirina, es decir, de 500 miligramos en adelante. En cambio, con las dosis bajitas de 300 o menos es muy raro. Y aparte, las presentaciones que se usan para tomar diario tienen una protección para que no dañen al estómago, que se llama capa entérica, que quiere decir que no se disuelve en el estómago, sino que se disuelve hasta que pasa al intestino y ya no te da gastritis. No, nomás te da una colitis infernal. No, tampoco. Oye, a ver, Manlio, para todos los que tienen problemas de coagulación, normalmente se dan anticoagulantes. ¿Qué son y en qué casos se utilizan? Justamente lo que habíamos comentado al principio es, los anticoagulantes evitan que esos churritos que se pueden juntar y hacer el dique, los anticoagulantes evitan que se formen los diques. Eso es lo que hace el anticoagulante. Entonces, hay diversos tipos de anticoagulante. Hay unos que tienen que ser inyectados por la vena para que hagan efecto. Hay otros que se pueden inyectar por vía subcutánea, o sea, bajito de la piel. Generalmente esos dos se utilizan por corto tiempo, por obvias razones. No te van a estar inyectando todos los días. Pero tienen situaciones muy específicas. Cuando el paciente está hospitalizado por un infarto, cuando el paciente le acaba de dar el infarto y tienes que anticoagularlo rápidamente, bueno, pues ahí todo es por la vena o se inyecta por vía subcutánea. O sea, no diluye la sangre, más bien evita así le llama la gente que diluye la sangre, pero en realidad lo que hace es que está evitando que se tape, que se haga un coágulo, que se hagan coágulos. Eso es lo que hace realmente, esa es su verdadera función. En otro contexto, cuando el paciente ya requiere lo que se llama una anticoagulación crónica, es decir, a largo plazo, vamos a dar un ejemplo. Imagínate que a tu tía le dio una embolia pulmonar. Y tu tía tiene que estar entonces anticoagulada durante los próximos 6 meses para evitar que le vuelva a dar la embolia pulmonar. Entonces ahí pues ya no va a ser inyectado, sino que se dan anticoagulantes tomados. Esos se llaman anticoagulantes orales. Y hay de 2 tipos. Los tradicionales, que se tiene uno que estar midiendo el tiempo de coagulación
con un piquete de la sangre cada 3 semanas o cada mes, y unos nuevos anticoagulantes orales, que si quieren después los podemos discutir más ampliamente, que no necesitan estar controlando esos tiempos de coagulación y que son relativamente nuevos, como su nombre lo dice, tendrán menos de 5 años en el mercado mexicano, aunque tienen mucho más en otros lados, y que a lo mejor mucha gente pudiera beneficiarse de esos nuevos anticoagulantes orales específicos. Son muy específicos, son muy útiles y no llevan los efectos, digamos, de los tradicionales, que tienes que estar checando el tiempo de coagulación todo el tiempo. Claro, tienen su indicación específica, que les digo, después lo podríamos platicar. Sí, pero todo bajo supervisión médica. Ahora, veo aquí en el Twitter muchas preguntas sobre diferentes tipos de enfermedades. ¿Tú puedes hacernos una lista de enfermedades que jamás asociarías con problemas de coagulación, que casi siempre vienen de la mano? Sí, por ejemplo, algo que uno nunca pensaría, ¿no? Digo, ya te dio un cáncer, ¿no? Pues ya dices tú, con eso es suficiente, ¿no? Y resulta que el cáncer, algunos tipos de cáncer obviamente predisponen a la trombosis, predisponen a la formación de coágulos. Obviamente ahí tú... Así se llama, trombosis es la predisposición de hacer coágulos. Entonces, algunos tipos de cáncer predisponen a eso. Otra, por ejemplo, te van a operar de una rodilla o de algo y entonces te quedas inmóvil, te quedas sin movilizar, entonces ahí favoreces la éstasis, que se quede estancada la sangre y te dé eso. Algunas enfermedades inmunológicas, por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de antifosfolípidos, que son muy específicas, pero la gente generalmente tiene muchos dolores articulares, con mucha inflamación, con mucha artritis, y ya fueron diagnosticados con esa enfermedad. Eso predispone a la formación de trombos o de coágulos. Diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Más que nada, principalmente la hipertensión y la diabetes mellitus. Serían enfermedades que uno no pensaría que se asocian con coágulos, y sí se asocian con coágulos, son factores de riesgo para provocar trombos. ¿Quién ve la trombosis? ¿Un cardiólogo o un hematólogo? Habitualmente la pueden ver los dos. La verdad es que depende del contexto. Si el problema es, por ejemplo, un cáncer, lo va a ver el hematólogo, definitivamente. Si el problema fue un infarto del corazón, lo va a ver el cardiólogo. Si el problema fue una embolia pulmonar, inclusive, la va a ver el hematólogo. De hecho, el 13 de octubre, aprovecho para comentarles a todos, se va a celebrar el Día Mundial de la Trombosis. ¿Y por qué se va a celebrar el Día Mundial de la Trombosis? Precisamente para alertar a toda la gente de todas estas enfermedades y condiciones que te predisponen a tener un coágulo. Y este Día Mundial de la Trombosis no lo hace nada más un cardiólogo o un hematólogo, lo hacen todos, el cardiólogo, el hematólogo, el neumólogo. ¿Por qué? Porque afecta a muchos órganos donde puede haber la trombosis, y la mayoría de estas especialidades necesitan conocer y tratar estos coágulos y conocer de anticoagulación. Ok, ahí te va otra pregunta. Para todos los hipocondriacos, a nombre de todos ustedes, hago la siguiente duda. Manlio, ¿hay algún examen que uno se pueda hacer para ver cómo estás coagulando? Así es, básicamente se hace una biometría hemática, donde se miden las plaquetas, estas bolitas que yo les había dicho que son las que se pueden juntar. Bueno, es muy importante conocer tu número de plaquetas. Y 2, hay unas cosas que se llaman tiempos de coagulación. En cualquier laboratorio tú vas y les dices, ¿me puede hacer unos tiempos de coagulación? Son de 2 a 3 estudios básicos, donde se mide en cuánto tiempo coagula tu sangre. ¿Pero cómo le hacen? Pues ¿Cómo es ese examen? Te sacan un piquetito de sangre y ellos en el laboratorio lo someten a diversas pruebas con sustancias químicas y ven en cuánto tiempo coagula tu sangre o en cuánto tiempo termina de sangrar. Y entonces te dan cosas ya muy específicas que se llama tiempo de sangrado, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada. Y esos valores, cuando están fuera del límite normal, fuera del intervalo normal, que luego acostumbramos decir rango ya por una mala extensión de la palabra, pero bueno, fuera del intervalo, ese es que estás o sobre anticoagulado o mal anticoagulado. Entonces son 2, biometría hemática para checar y plaquetas tiempos de coagulación. Y tiempos de coagulación. Con esos 2 es suficiente. Ok, perdón. ¿A partir de qué edad vale la pena hacérselo y bajo qué circunstancias? Normalmente
a partir de los 45 años, a menos que hubiese algún antecedente familiar de alguna trombosis o tromboembolia, etcétera, etcétera, o que tú ya hayas tenido un problema. Si no, a partir de los 45 o 50 años, en los famosos chequeos que se hacen, ahí vienen el tiempo de coagulación o los tiempos de coagulación y la biometría hemática, y con eso te puedes quedar muy tranquilo de que por ahí no tienes ningún problema. Ahora, siguiente pregunta. ¿Puede algún cuentaviente que te está oyendo, Rebeca, yo, Luz o tú mismo, tener ahorita un coagulito dando vueltas en nuestro cuerpo y no estar enterados? Sí, sí pudiera ser, pero un coágulo muy, 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 muy pequeño, número 1. Número 2, tenemos un sistema muy eficaz para disolverlo. Por eso es que no nos pasa nada. Porque Nuestro generalmente hay un muy buen equilibrio entre la formación de coágulos y la disolución de coágulos. El problema es cuando ese equilibrio se rompe por algún motivo y entonces el coágulo se sigue formando. No solamente es un coagulito, sino que se va haciendo un coagulote y tapa algún lugar, ya sea una arteria o una vena. Ahora, otra pregunta. ¿Puede haber gente que en su vida, en ninguna parte de su cuerpo, ha formado un coágulo? Bueno, no, porque siempre necesitamos, el cuerpo siempre se está reparando. No, de los cosas. que da vueltas. De los que da vueltas, eso no. O sea, tú puedes nunca tener un coágulo que esté dando vueltas en tu cuerpo. Sí, claro, por supuesto, no tienes que hacerlo a fuerzas. Okay. No. Siguiente pregunta. ¿No hay nada que nos podamos tomar aparte de la aspirina? Danos un té de boldo, un poco de jengibre rallado, algo para estar al tiro. No, mira, danos una recomendación. Mencionas un punto muy importante porque desgraciadamente, como son muy pocas las cosas que sí verdaderamente sirven, como los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes, mucha gente busca alternativas, ¿no? Por ejemplo, no, es que a mí me dijeron que el ajo era buenísimo para la circulación, pues quién sabe si para la circulación del periférico, ¿no? Pero en cuestión del corazón, lo único que funciona es hacer ejercicio, dejar de fumar, hacerse obviamente estos chequeos y en caso necesario tomar la aspirina o si ya tienen el problema tomar un anticoagulante. Fuera de ahí no hay otra cosa, ni caminar en pasto verde, ni levantar las palmas hacia el sol. Si sientes algún síntoma, cualquier cosa, ve acá a checarte. Exactamente. Té de anís. Tampoco, Marta. No. Tú estás como la gente de... Té de gordolobo. Ahora... Té de gordolobo. No, estás como esas personas de, no, mijito necesita un exorcismo, se le metió el diablo. No, vayan con un doctor, que igual es un ataque epiléptico. Así es, exactamente. Pomada de pan puerco. Para el desempacho. Ese sí funciona, ¿eh? Cerveja. Sí. Es otro mito, eso de que te truena el cuero en la columna. Desinflama cañón. Cerveja. Bueno, pues y me regañas a mí. Sigue por el té de gordolobo. Bueno, ahí está. Ya aprendieron sobre coágulos, trombosis, coagulación, infartos pulmonares, infartos cerebrales. El doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo y miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, especialista en arritmias, está aquí en la Ciudad de México. Así es, me pueden encontrar en el teléfono 5528-8613 y a través de la página web www.cardioarritmias.mx. La pusimos sencillita .mx para no complicar a la gente. Bien. Y mi correo electrónico, igual que mi nombre, manlio.marquez@gmail.com. Te queremos, Manlio. Es un placer, como siempre, platicar contigo. ¿En qué hospital Gracias, estás? igualmente. ¿Estás aquí en Médica Sur. En Médica Sur. Muy bien. Lo que se nos ofrezca. Cerquita. Un electrocardiograma, un té de gordolobo. Oye, ¿y la cafeína del café? ¿Tampoco? ¿No nos sirve? La cafeína nos sirve para que te sientas bien. Obviamente es un estimulante muy poderoso. Sí. Lo que sí les puedo decir de bueno es que no les pasa nada si toman mucho café y si están acostumbrados a tomar café. El problema es cuando no estás acostumbrado a tomar café y de repente un día quieres para pasar el examen tomarte 5 tazas de café, pues sí te da la taquicardia. Bueno, pues a todos mis cuentavientes que son coffee lovers, ahí les van unos datos. El café protege, Manlio, las neuronas con vitaminas, minerales y carbohidratos, además de que la cafeína genera dopamina, que es este neurotransmisor que conocen ustedes muy bien, entrenados por el doctor Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo, que te da energía en la mente. Además, el café ayuda a metabolizar mejor el azúcar por compuestos como el magnesio, cromo y cafeína, que suben el nivel de insulina y eso hace que tu organismo procese mejor la glucosa. Incluso si andan con un genio del infierno, el café también produce serotonina. ¿Conoces la serotonina? Por también supuesto. Muy bien.
y noradrenalina, que son 2 hormonas que hacen que nos sintamos felices y con bienestar. Todo esto es avalado por estudios que han hecho muchos investigadores en todo el mundo para realmente saber qué tan bueno o malo es el café. Si ustedes ven en la revista del mes de agosto, MOA, van a encontrar un chorro de fun facts, cortesía de Café Garat, el café de altura, que se dieron a la labor de investigar fun facts sobre el café que están en nuestra revista. Y se nota que hay gente a la que le falta un buen café por la mañana, porque de veras no se les baja el mal humor en todo el día o andan totalmente jetones, o sea, dormidos. Entonces, cuéntenos en Twitter qué tanto han padecido por gente que no se toma su tacita de café o cómo han visto que baja la productividad de ustedes o alguien más porque no se tomaron su tacita de café. Ya saben que Garat es un café de altura, de venta en todos los supermercados. Y con eso hacemos un corte y regresando vamos a hablar con Elio Herrera de cuando tu jefe es un dolor de cabeza. En W.